Me encuentro acompañada del doctor Homero Meneses Hernández, quien es secretario de Educación Pública y director general de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. Es muy importante esta participación que tiene usted aquí con nosotros en Corazit Noticias, sobre todo para informar a la ciudadanía cómo será este cierre, estas particularidades que tendrá el cierre de ciclo escolar 2023-2024. Pues muchísimas gracias. Este es un cierre escolar distinto, porque tenemos un anhelo largamente acariciado en el tema del magisterio, que tiene que ver con la descarga administrativa. Es un tema que cada vez que lo menciono ya con los maestros me dicen, uy, ¿para cuándo se va a lograr eso? Pues ya estamos en un proceso muy importante para diferenciar la naturaleza del cierre de ciclo escolar como un tema de carácter pedagógico y definir el tema del fin de año fiscal como un asunto de carácter administrativo. Sin embargo, que no se espanten mis compañeros maestros y maestras, porque incluso el tema administrativo, que será hasta el fin de año fiscal, será muy menor respecto de lo que veníamos manejando en el pasado. Y además será a través de procesos automáticos. Y, por ejemplo, en el caso de los documentos que serán requeridos o no serán requeridos durante este fin de ciclo escolar, ¿qué podemos mencionar? Pues mira, para que dimensione el auditorio, en el pasado, y en el pasado es el ciclo escolar pasado, anterior, se pedía a las educadoras, por ejemplo, su bitácora diaria. Así es. De todo el ciclo escolar, sus evidencias, sus materiales, sus registros, sus listas de asistencia. Y así ellas hacia las directoras de sus escuelas, luego las directoras de las escuelas a las supervisoras, de las supervisoras de la jefatura del sector, y así sucesivamente. ¿Qué ocasionaba esto? Pues una carga administrativa y un estrés. En el caso de algunas escuelas les pedían el promedio de cada uno de los grupos y cada una de las escuelas, y además por zona. Son procedimientos que nosotros desde la Secretaría podemos hacer con la plataforma en 10 minutos. No es necesario que se le pida a los docentes toda esa información que nosotros ya tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminar toda la información que no sea de carácter pedagógico o que no se requiera para el proceso de boletas y certificaciones. Es decir, en otras palabras, lo único que van a entregar los maestros y las maestras en este cierre de ciclo escolar de carácter pedagógico es el tema de sus calificaciones para garantizar las boletas y los certificados escolares. Y si acaso, los procesos de regularización. Nada más. Solamente aquellos docentes que vayan a cambiarse de centro de trabajo deberán solicitar a su autoridad inmediata superior, es decir, al director o directora de su escuela, una constancia de no adeudo. Desde luego. Solamente eso. Y bueno, ¿a qué se debe esta medida a favor de los docentes? Pues justamente para eliminar toda esta carga burocrática que históricamente se ha ido formando, se ha ido consolidando incluso, y necesitamos ya explicarle a los supervisores, jefes de sector, a los mismos directores y los jefes de departamento de los niveles que esa información no la requerimos a nivel de zona escolar, tampoco es necesaria a nivel de jefes de sector y menos a nivel de jefatura de departamento. En todo caso, si esa información es útil, puede ser útil solo para los docentes frente a grupo y solo para el director o directora de la escuela que la socializa en los consejos técnicos escolares y ahí la revisan. No se requiere que esa evidencia la presenten a sus autoridades como son los supervisores, jefes de sector y menos a la autoridad educativa estatal. Son insumos de la propia escuela, no un requisito administrativo. ¿Quiénes eran los únicos facultados para decidir qué documentos se entregan al final del ciclo escolar y cuáles se dejan en el pasado precisamente? Nosotros ya definimos qué sí necesitamos. Solo necesitamos el registro de las calificaciones para poder emitir boletas y certificados. Todo lo demás solamente lo pueden decidir los colectivos docentes junto con sus directores. Yo sé, ahorita los maestros y maestras que me escuchan van a decir, pero ya me lo pidió el supervisor, me está pidiendo 20 puntos, 10 puntos, 15 evidencias, etcétera. Todos esos oficios que les mandaron previo a esta fecha quedan sin efecto. Y lo único que pueden solicitar los directores y el colectivo docente es lo que ellos mismos acuerden. Vamos a suponer que acuerdan en el colectivo docente que para definir el próximo ciclo escolar requieren
de algunos elementos de evidencia de que haya trabajado el maestro del grado inmediato anterior. Entonces, para recibir el grupo, compañero maestro, necesito que me digas cuál es la situación de cada uno de los niños. Eso sí, en la escuela lo acuerdan y lo entregan entre colegas. Que serían las fichas descriptivas. Por ejemplo, ¿no? Que son las fichas descriptivas y que eso sí son parte de los documentos que las propias orientaciones del Consejo Técnico Escolar las solicitan para el análisis. Pero no puede ser ya un requisito administrativo que lo solicite el supervisor. En todo caso, es un círculo de conversación, de análisis, de reflexión que se da en el contexto de la escuela y en el colectivo docente. Y bien, para más información, que estén al pendiente de la página de la Secretaría. Desde luego que sí, hay que buscar la página de la Secretaría, porque ahí ya tenemos los oficios, ya se mandaron las circulares que tienen que ver con el registro y certificación, que tienen que ver con las medidas de seguridad para el tema del cierre de ciclo escolar, para resguardar los edificios y los bienes materiales. Es una actividad del director de la escuela, pero no significa que el director vaya a hacer una estrategia y luego tenga que notificar la estrategia al supervisor y así sucesivamente. Hace la estrategia, la implementa, guarda ese tema, lo resguarda y en caso de que sea necesario, esperemos que no, entonces dice cuál fue su estrategia de seguridad que tuvo la previsión. Y termino nada más diciendo que es muy importante resaltar que ningún documento de niños y niñas puede ser retenido por ningún motivo, incluso en las escuelas particulares. Yo entiendo perfecto, lo digo de manera respetuosa, que los dueños de las escuelas particulares les preocupa mucho el tema de los documentos que tienen, o los contratos que tienen más bien con los padres de familia. Les preocupa mucho el pago de colegiaturas. Que busquen los mecanismos para hacerlo, documentos mercantiles, documentos legales, pero nunca pueden ser los documentos de los niños quienes queden en garantía del pago de adeudos. Por eso los mismos padres de familia podrán descargar de manera directa a partir del 1 de agosto en la página de la Secretaría el certificado de su hijo o la boleta de su hijo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su intervención. Gracias, y toda esta información que hace extensiva a la ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y al auditorio.